una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos a la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias. Bienvenidos a Hablemos de Munga. Pues estamos aquí una semana más, bienvenidos todos a su podcast semanal Hablemos de Munga. Gil, ¿cómo estás? Muy bien, Memo. Ya se nos acabó el mes y sí me entristece un poco, pero bien, todo bien. Sí, ya último jueves del mes de octubre de terror, ya a unos días de Halloween. Ya para... Halloween encerrados, ¿verdad? Pero pues bueno. Sí. Y en sábado, qué gacho, o sea, es de los mejores días para que caiga el Halloween, para que alcance uno a festejar, digo, porque hay gente que todavía trabaja los sábados, bueno, por lo menos acá en México es bien cotidiano que trabajen mediodía el sábado, entonces, cuando cae en sábado es perfecto porque, pueden emborracharse hasta, como decía un fino amigo, beber vino hasta cagarte, ¿no? Entonces, así es. Entonces, es bueno que sea de sábado a domingo para tener ese periodo de recuperación, sobre todo la gente que ya está grande, que ya no, ya no le va igual con las resacas, con las crudas. Y los tienen que meter así como saiyajines acá a sus cámaras hiperbáricas acá que se recuperen. Entonces, como que todo un domingo ya les da para el lunes regresar a ya sea el godinato o sus trabajos freelancers o lo que sea que hagan, entonces como que ayudaba mucho, pero no sé qué tal, aunque por otro lado, bueno, no sé, las reuniones qué tan probables sean con todas estas precauciones que se siguen tomando, porque vaya, digo, todo el mundo va a traer máscara, o deberían de traer máscara. Eso es lo que yo estaba pensando, fíjate, el otro día estábamos cotorreando acerca de disfraces grupales y pedos de esos. Y uno que vimos en las redes que se está poniendo de moda es el disfraz de Among Us, que es básicamente vestirte de astronauta, güey. Entonces era de, güey, ya traes máscara, o sea, te pones un cubreboca abajo y ya, aparte de que traes un mascarón, pues ya. Y así no fuera el de Among Us, pues, o sea, traer máscara, pues te tampa la boca. Entonces... Y la parte más importante, porque sí lo he visto, la parte más importante del disfraz de Among Us, Hill, es que ya hay una versión sexy del disfraz de Among Us, que es como pues un must del Halloween, así, algo que se tiene que existir, porque digo, como los gringos dicen, la slutty version de cualquier disfraz tiene que existir. Entonces eso fue la primera variante que yo le vi al de Among Us, porque he visto varias cosplayers. Sí, es la regla 34 del disfraz, güey. Si existe, hay sexy something, güey. Entonces, basado en los disfraces y el cosplay. Entonces, pues sí, no me sorprende. Mientras tengan la cara tapada, no porque no quiera verles la cara, pero pues para que no anden acá esparciendo bichos y cochinadas, todo está muy bien. Acá, achú. Pero bueno. Exactamente. Pues estamos aquí otra semana. Antes de empezar, yo quería aprovechar para compartir una historia contigo y con toda la demás gente que nos está escuchando. Es una historia que a mí me contaron, pues ya hace rato, de la gente que conozco que vive en Estados Unidos. No directamente esta persona que yo conozco, porque esta persona pues no estuvo en la universidad, pero me contaba de California, del UCLA, sí, de una persona porque yo siempre he tenido la curiosidad mucho por cómo son los desarrollos en los dormitorios, y bueno, de hecho yo creo que mi curiosidad más grande de Estados Unidos es, como a mí me gustan ver muchas series de adolescentes, es comparar así como la escuela como me la presentan en la televisión a como es en la vida real. Entonces normalmente cuando conozco a alguien que vive allá o que vivió allá mucho tiempo, normalmente hago preguntas, oye, y esto sí es así, esto sí es así, para tener referencia. Entonces un día me contó, no, es que la verdad los dormitorios son cosas así como muy peligrosas, que yo no me acercaría mucho, y me dice, es que a mí me contó una amiga de algo que pasó cuando ella estuvo en el UCLA, de un dormitorio, de que había dos chicas que estaban en el dormitorio justo enfrente del de ella, y que siempre estaban ahí. Una se la pasaba estudiando todo el tiempo así metida ahí, y la otra sí era más como de ir a fiestas y todo, que me dicen que nunca han sido realmente así como
las fraternidades no son como te las ponen en las películas, pero sí hay mucho como Party salida. Animals acá. Ajá. Todo el Sí, tiempo pero está sí es mucho de salir y a otra cosa. Lo que sí a veces es cierto es pues que usan los dormitorios pues para hacer cosas de adultos. De adultos consensuados. Exactamente. Entonces eso es muy común. Entonces, una de estas chicas comentaron que una vez era el cuarto de ahí enfrente. Y en una de esas, una de las chicas, la chica esta que salía mucho, salió a una fiesta un viernes, la otra se queda ahí estudiando. Cuando regresa la chica, abre el dormitorio y escucha ruidos. Y pues así como que ha de haber pensado, por fin iba a prender la luz para ver, pero cuando escucha que hay como ruido de la habitación, de movimiento y todo, dice, no, ¿sabes qué? Qué bueno, esta morra necesita relajarse, no voy a prender la luz, voy a ir a acostar y voy a descansar. A la mañana siguiente se despierta y todo el campus es un escándalo, porque lo primero que ve, y hay mucho ruido, es el cuerpo de su amiga tendida, completamente destripado, vísceras por todos lados, y escrito en la pared con sangre, dice, ¿no te da gusto no haber encendido la luz? Y bueno, esto obviamente es completamente falso. Así es. Es una de las leyendas urbanas más, bueno, no más comunes, hay más comunes, pero es una de las que a mí me gustan más. Yo creo que fue de las primeras que escuché. Me hubiera gustado que alguien se tomara la molestia, que yo me tomé a lo mejor. No, se hubiera tomado la molestia de contarme la historia así. Es algo de lo que quería hablar y es parte del tema que queremos abordar el día de hoy, que es hablar de leyendas urbanas, el desarrollo que tienen estas mismas, qué son. Hay gente que a lo mejor ha escuchado mucho el término, pero no saben exactamente a dónde recurrir. Y vaya, como hemos estado diciendo todo el mes, a todo el mundo le gusta asustarse y tenemos diferentes medios por los cuales nos podemos estar asustando. Fíjate que bueno, haciendo un paréntesis ya para que no sea tan así como de pinche vato troll, no contó nada. Voy a contar rápidamente algo que sí y nos contaron ahorita, a ver si tú te acuerdas de esto. Ya sé. Pero nos contaron, esta no sé si sea leyenda urbana, pero suena como tal. Ahora sí, pero esto es en Texas, de un dormitorio donde estaba y que por qué no iban a los dormitorios en las universidades. De un güey que de repente un día se está sintiendo muy mal del estómago y nota que está sangrando a la hora de ir al baño, a la hora de ir a defecar. Entonces va a ver un doctor, el doctor lo checa y el doctor le dice, ¿sabe qué? Yo nada más le voy a pedir un favor, o sea, está bien, podemos hacer una reconstrucción, pero bájele al sexo anal porque está haciendo cosas muy violentas y esto le está provocando un desgarre. Entonces el güey, pues no es que tuviera nada en contra, pero pues le dice al doctor, oiga doctor, pero no. Yo no soy gay, no tengo pareja. No, pues entonces no sé qué está pasando. Entonces se queda bien preocupado y dice, chingada madre, y no podía dormir. Normalmente este güey comenta que se dormía muy temprano, pero no podía dormir y estaba así en la cama dándole vueltas y de repente oye que se abre la puerta, pues su roommate que siempre llegaba después de él, pero él seguía despierto y de repente cuando voltea ve a su roommate con una botella con cloroformo y un trapo parado enfrente de su cama. Y pues resulta ser que dicen que lo había estado cloroformeando los últimos meses y le había estado dando y pues al parecer le tomó un poco de bien tiempo duro darse, güey, pues no bien duro, a lo mejor al principio despacito, pero como que yo creo que fue calando velocidades y dijo, bueno, ya estamos en este punto cómodo donde ya puedo desplayarme y dar así. Igual, no podemos corroborar, también fue, le pasó al amigo de un amigo, a un conocido. Pero podemos decir que, o sea, como dice Memo, le pasó a un conocido de un buen amigo nuestro, o sea, la distancia entre al amigo del amigo es más corta, vamos. Le pasó muy en corto en cuanto, sí, o sea, por eso me da risa, porque me acuerdo mucho de esa historia. De hecho te iba a decir, oye, ¿te acuerdas de la historia del dormitorio en Texas? Hasta que tú empezaste, pero sí, o sea, como dice Memo, no podemos decir que es 100% real, pero como viene de una fuente bastante fidedigna, aparte de que la contó para hacernos reír, no para decirnos está de la chingada, yo le creo, o sea, realmente sí le creo que haya pasado algo así. Por lo que sé, hubo un pedote, o sea, porque, pues, güey, o sea, eso ya es violación. Creo que el güey al
al dude lo metieron a la cárcel, obviamente lo expulsaron de la universidad y todo, y rollos de eso. El güey ya no volvió a quedarse en un dormitorio. Sí, no, el otro no tuvo que, pues, ayuda psicológica, médica y todo el pedo, y aparte, como nos contó nuestro amigo, no, pues ese güey ya no se quedó jamás en un dormitorio, porque yo me acuerdo que esa era parte de la historia, lo que decía Memo es muy cierto, siempre era de, estar bien padre estar en un dormitorio con toda esta gente y todas estas interacciones que nos venden las caricaturas y las series de televisión, cuando este dude nos dijo, no, está de la verga y todos, pero ¿por qué? Cuéntanos, y de ahí la historia, güey. Sí, por eso me da mucha risa. Fue un detalle interesante, pero tiene, y eso era lo que iba esta historia, tiene toda la estética de como normalmente son las leyendas urbanas, porque el más común, e incluso no sé si tú te acuerdas, Gir, Cartoon Network utilizaba esa fórmula de le pasó al amigo de un amigo, que había unos segmentitos cortos. Fíjate que descubrí que esa serie, eso era una serie en forma, hecha aquí en Canadá, es de hecho producida entre Toronto y Montreal, porque pues, aquí es donde se produce más animación que en otras partes. Y era tal cual, el nombre tenía otro nombre, no me acuerdo realmente, pero descubrí que era una serie de televisión en forma, a manera de antología, y tenía intro y todo. Ya me lo chuté y dije, mira, interesante, porque en Cartoon Network en México lo vendían como cortos, como para rellenar entre la programación, digo, y tal cual, le pasó al amigo de un amigo, y era como la frase de entrada, ¿no? O sea, y eran historias de leyendas urbanas suavizadas, vamos, para el público, pero estaban bien chidas. A mí me gustaban mucho esos cortitos. Esto, de hecho, para los anglos se le conoce como, hay otro término aparte de leyenda urbana que se le conoce como el foaflor, F-O-A-F y luego lore, así, para que sea como folklore, y ese F-O-A-F es el acrónimo para decir friend of a friend, el amigo de un amigo, porque como normalmente esta idea de decir le pasó al amigo de un amigo es porque quieres que esta historia se segmente en la realidad. Esto es algo muy importante que cabe señalar para la leyenda urbana. Digo, no es así dar una clase de cómo escribir, pero para que entendamos por qué las leyendas urbanas son tan populares y le gustan tanto a la gente, es porque empiezan a ser una cosa de tradición oral y se cuentan para que la gente te crea. Hay que empezar diciendo le pasó al amigo de un amigo, porque eso le da una realidad. De hecho, otro factor común es que menciones el nombre del amigo, pero nada más por un primer nombre, para que no vaya a ser, ¿y cuándo le pasó eso? ¿Cuál amigo tuyo? Sí, a huevo. Yo no conozco a ningún Carlos. Carlos, Luis, Pete, Dick. Sí. Bueno, a mi amigo Rufo. Sí, o sea... ¿Cuál pinche Rufo? Simón acá. ¿Cuál Rufo, Simón? ¿De qué estás hablando? Mucho de esto, la leyenda urbana tiene que ser, y de hecho, por eso incluí la otra, porque dos de los elementos importantes de la leyenda urbana, que van de la mano de lo que yo siempre he mantenido, que el horror y la comedia son paralelos del mismo lado, porque utilizan más o menos la misma manera de forjarse, es que o tienen que ser horripilantes o tienen que ser de humor, o sea, tienen que tener o pueden tener un elemento de ambas cosas, como por ejemplo en el caso ese del amigo de un amigo, me acuerdo de una muy cortita, muy rápida, de una señora que vivía en un pueblo, que recibía de vez en cuando correspondencia con su mamá, y la mamá tenía una receta muy buena para hacer creo que como unas tartas de carne, una cosa así, pero que ya ves, esas que llevan muchas especias, mucho de pueblo, y que le dijo que el secreto pues era parte de las especies que usaba. Entonces un día le llega algo, sin remitente, sin nada, una caja con polvo adentro, y dice, esto va a ser, porque ya quedó. Entonces lo empieza a hacer, lo pone, hace las tartas, quedan buenísimas, empiezan a comer, no, pues si esto es. Y luego llega una carta que venía con el paquete, pero que no había entregado el cartero porque se le había olvidado, donde en la carta era su hermano diciéndole, oye, ¿sabes qué? Falleció mamá, te mandé las cenizas, espero que les des buen uso. Entonces, aquí tenemos los dos elementos, porque es cómico, pero de un humor negro. Negro, muy negro. El hecho de... Y es así como
como de ese tipo de cosas. La leyenda urbana, fíjate que estaba checando y no es tan vieja. La leyenda urbana data como tal de 1968. Tenemos a dos personitas que se llaman Richard Dawson y Jan Harold Bruband, que son profesores de inglés en la Universidad de Utah. En 1968 ellos empezaron a usar el término, porque antes se le hablaba como folclores, o sea, eran folclores de la región. Lore y folclore, cosas que la gente contaba. Y que la gente sobre todo... de hecho de ahí viene la palabra, o sea, del folklore, o sea, son dos palabras que se juntaban para hacer una. Para hacer una. Ya. Sí, para dar a entender que, pues bueno, la gente de por aquí, eso es lo que cree, eso es lo que ellos dicen, son sus historias. Empieza a haber cierto paralelismo con este tipo de cosas. Y hay el por qué empiezan a decir, bueno, pues todo esto se convierten en leyendas urbanas, y de ahí ellos acuñan este tema, pero no se va a publicar el término sino hasta 1981, o sea, duran mucho utilizando el término de, pues sí, son una leyenda urbana, para definir este folclore, para darle otro término, porque el folclore también tiene que ver con la cultura y las tradiciones, y una de las cosas que tenían en común los elementos de estas historias es que querían estar un poquito más, y estoy haciendo comillas, cimentadas en la realidad. Pero pues en realidad no eran reales, a pesar de que se repetían en muchos lugares. Esa es una de las cosas muy interesantes de las leyendas urbanas. Vas a escuchar que se repiten mucho y mucho. O sea, quiere decir que tiene como la base de la leyenda, ¿no? O sea, es diferente, pero tiene como esa base de decir, es que esto pasó, pero está supuestamente cimentado en la realidad, ¿no? O sea... Sí, y más que nada, que quien te la cuenta quiere, aunque él sepa que es falso como nada, te quiere hacer creer que es real. O sea, es parte importante de la leyenda urbana. Siempre hacerte creer que es real, que no es algo que escuchar, o sea, que no es algo que se están inventando, sino que es algo real. Y voy a poner de ejemplo cuando ya se acuña el término, que es en un libro de 1981, que el título original es The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings. O sea, el autoestopista que se desvanece, leyendas urbanas americanas y sus significados, de 1981. Ahora, ¿hasta el 81? Sí, hasta el 81 se publica ya el término. Y aquí quiero entrar a cuál es la idea esta, porque eso de The Vanishing Hitchhiker, el autoestopista que desaparece, es la leyenda urbana que estoy casi seguro, o sea, casi 100% seguro que todo mundo ha escuchado, en alguna variación, porque tiene muchísimas variaciones. La variación es: alguien va conduciendo su auto por la carretera, se detiene para recoger a un autoestopista. La primera, como empezó normalmente, es que se sube, van hablando durante el camino y el autoestopista desaparece mientras van en movimiento. Después de que dice algo, el autoestopista, y esto también es importante porque por eso esta es muy importante y la usan como su base, porque es donde la leyenda urbana sirve, al igual que ya ves los cuentos infantiles, su primer propósito era el de, pues, advertir así: cuidado niño, no hagas esto. Y te voy a decir por qué es malo en un cuentito. Niñas no hagan esto, niños no hagan esto. O sea, es así como tratar de dar una precaución a forma de un cuento, de una anécdota, porque la verdad es la manera en la que mucha gente aprende mejor. Entonces, esta leyenda en particular siempre trata de tener, o por lo menos originalmente, de enseñar algo o dar una precaución. Así de por ejemplo, hay unas donde el autoestopista le dice: ten cuidado en la siguiente intersección, porque es muy empinada. Una vez ahí fue atropellado y ¡pum!, desaparece. Entonces se da cuenta de que es cierto y frena y ya no lo atropellan y dice: ¡a la madre! Pero hay culturas donde el autoestopista no es un fantasma, es un enviado de una deidad, es algo más mágico. Ahora, la mayoría... el chamuco. Es el chandenguis. La mayoría va a estar más acostumbrado a una versión que luego se fue modernizando, así como para hacerla
poquito más larga y pues más narrativa, que es esta donde llevan al autoestopista, el autoestopista Ajá. lo dejan en algún lugar y olvida algo en el auto. Y luego el conductor regresa para entregarle ese algo, llega a la casa, toca y dice, oiga, vengo buscando a alguien así es que dejó esto y eso pertenecía a mi hijo o hija que murió hace 50 años. Pom, pom, pom. Pom, pom. De ahí mi chiste. Sí, a huevo, o sea, es de esas historias que han atravesado el tiempo, ¿no? O sea, y como dices tú, yo me la sabía con un taxista, por ejemplo, que es como una de las versiones. Sí, los taxistas era bien cuentan tarde mucho. Esa historia es muy de taxista, güey. De hecho, yo llegué a tener viajes en taxis que me contaban, no, yo una vez acá recogí una muchacha y la llevé a un pinche barrio bien ojete, y cuando la dejé, me di cuenta que dejó su bolsa o algo así, y se la regresé. Dije, desde ahí estamos mal. Un taxista de México nunca le hubiera devolvido la bolsa a la señora. Chingó. Se chingó, y ya pues que volvían y tocaban, y no, pues aquí no vive ya nadie así, porque aquí vivía y se murió hace muchos años, y ya. O sea, es la historia que tú cuentas, pero pues aplicada al taxista, ¿no? Y también creo que, o sea, como tiene muchas versiones, o sea, y en caricaturas, películas, te la cuentan por todos lados. El dinero fantasma es lo que más me sorprende cuando lo cuentan los taxistas. El dinero fantasma. Oye, ¿qué pasó con el billete? ¿Se desvaneció también? Sí. ¿O de dónde sacan varo los fantasmas? O sea, no me imagino si tienen cajeros ahí en el inframundo. Ay, güey, estoy sacando dinero. ¿Para qué, güey? Pues para ir a dar lata ya, de tomar un taxi y acá sacarle un pedo a alguien. Bueno, no, está bien. Fíjate unos... Puede extenderse mucho más la historia, güey. Sí, luego no te puede extender más. Imagínate que después el taxista se fuera con un taquero, güey, y luego el taquero al día siguiente se le hiciera de pedo porque el billete se desvaneció, güey, y el taxista dijera, pero sí me pagó. Y extendemos la historia hasta donde llega el billete fantasma, güey. El billete fantasma. Y luego los tacos se desvanecen también. Tacos fantasma. Sí, güey. De repente me chingué 10 tacos y tenía hambre, güey. Cabrón. O sea, es que eran tacos fantasmas, güey. En el Chronicles of Darkness, que bueno, antes de hacer el cambio a Chronicles of Darkness, sacaron un libro cuando todavía era el nuevo WOT, que se llamaba Leyendas Urbanas, donde incluye varias, incluye muchas de las más clásicas, incluye la onda de los riñones, leyenda clasiquísima, cuánta gente no ha escuchado, te van a poner algo en tu bebida en un bar, va a llegar una vieja bien buenota, que eso parece así como terror salido de película de Eli Roth, que digo, les gusta, está bien, pero por favor, gente, dense cuenta de que Eli Roth tiene un pánico con eso de las mujeres acá muy guapas que van a llegar y te van a comer. Entonces, y si no me creen, es el ídolo de todo el internet, es Keanu Reeves, vean Knock Knock para que vean que no estoy mintiendo. Ahí van a ver todo el pánico de Dios mío, las mujeres. Bueno, pero empieza así, porque es así como la de la advertencia de que te dicen, gordo feo, si vas a un bar y llega una vieja bien chida y te ofrece una bebida, dile que no, porque no. Lo más seguro es que te va a poner algo en la bebida. Ubíquense, o sea. Luego si te dice, gordo horrendo, vámonos un rato a mi departamento, menos. Entonces ya, vas al departamento. Dice, vámonos al departamento y no te quiere cobrar. Sí, y ya tú le preguntas, bueno, pues, ¿cuál es el negocio aquí? Yo ni dinero tengo. Yo me vine a tomar una chela nada más porque estaba esperando a alguien y me... Gratis, gordito. No, tú no te preocupes, tú acompáñame. Y luego dices, ay, qué padre, el departamento tiene tina. Vamos a pistear un chingo, ¿por qué tanto hielo? Pues no, la leyenda cuenta que te vas a desmayar, luego vas a despertar en la tina con un montón de hielo, un celular en la mano y un letrero ahí en el espejo que diga, llama al 911 o al... bueno, ya es 911 también aquí en México. Llama al 911, te acabo de quitar un riñón, besos, ¿cómo estás, güey? Entonces, Arturo. Arturo. Y tu madres. No era vieja. Ay, güey, y mi riñón también. Ay, sí, mi riñón, de veras. Bueno, yo voy a contar esta historia muy diferente cuando me toque.
Yo nunca he conocido a nadie que haya perdido un riñón así. Ni yo. Así. No. Conocemos otras historias que tienen que ver con vehículos de 2 ruedas, pero hasta ahí. Sí, que no, porque sí involucran pérdidas de riñones, pero no así. Entonces, esa es una leyenda urbana muy común, esa viene ahí en el libro. Luego viene la Bloody Mary, que pues es otra leyenda urbana muy común. Es el clásico. Es más sobrenatural, ¿no, Memo? O sea... Sí, pero de todas formas entra en el rollo de leyenda urbana. Mucha gente cree que si pasa, la Llorona también es, y con todas sus variantes, una leyenda urbana de algo que va a pasar si hace cierta cosa. Okay. Estamos también, la otra que tiene, la otra que es muy común es la de los dulces en Halloween, que les ponen navajas. Las calcomanías con droga que vienen aquí en México. Lo de los doppelgangers, esa es también muy común, de que te empiece a sustituir. No tan común aquí en México, pero en Europa, en otros lugares sí he oído que tienen más eso. Y a lo que iba a llegar es que hay un apartado porque el Jersey Devil, que viene ahí, el diablo de Jersey, viene también como una leyenda urbana y como parte críptido, y tiene así como muchas variantes de cómo lo puedes manejar, de qué es para rolar. Pero a lo que yo iba con todo esto es que viene un apartado donde ya te dicen al final, bueno, sabemos que hay madramil leyendas urbanas, tú puedes usar otras que a lo mejor no incluimos aquí, pero te damos una idea para otras que son igual de muy conocidas, pero que no incluimos. Y viene esa, la de la chica que deja el suéter y todo eso que estábamos hablando ahorita, pero la variante que le dan es lo que se me hace interesante, porque la historia no se trata de que te pase eso, porque qué fácil. La historia de lo que tus personajes tienen que hacer es que se dan cuenta de que hay un taxista que se está chingando a otros taxistas porque el güey se enamoró de ella. Todo el camino que estuvieron hablando, se imaginó que era su alma gemela y la chingada, y cuando se da cuenta de que es un fantasma, está buscando a los otros cada vez que la va llevando para atraparla. Se le está intentando atraparla y la morra está buscando quien la ayude, porque pues el güey le quiere robar el alma para quedársela a él. El güey se puso a estudiar un montón de cosas, entonces sí es así como una crónica un poco más compleja y más completa por lo mismo de que pues ya maneja. Loco. Simón. Hablando de antecedentes y de dónde viene esto, de los temas, los simbolismos y todo esto, un poquito antes que se empiece a usar el término de leyenda urbana, cuando, como te digo, todavía se usaba, si hay así como que muchos diferentes personas que hablan de diferentes ideas de dónde pudo haber empezado la leyenda urbana, o cómo se pudo popularizar más, o cuáles son así como las más populares. El autoestopista que se desvanece, pues también tiene un elemento muy sobrenatural, pero otra muy común era advertir sobre los pánicos de gente loca, asesinos seriales, y ahí es donde entra el carro de la muerte, que es una historia que se cree que viene de la historia del gancho. Esta la publicó el mismo güey que acuñó el término, bueno, uno de los dos, Richard Dawson, en Michigan. Okay. Pero él se basó... ¿Él hizo la historia? Él hizo la historia del carro de la muerte. Okay. Inspirada en el loco del Garfio. Ajá, inspirada en el origen de la... que dio origen a la leyenda del Garfio, o sea, sí, de ahí sale. Ok, o sea, la leyenda del Garfio viene de la historia de este güey. Pero esa misma historia se origina de un suceso real que se llaman los asesinatos de la calle del amor, Lovers Lane Murders, en Texarkana. Entonces, todo tiene, y esto es algo importante, la leyenda urbana no sale de la nada. Tiene una base real, tiene algo del por qué lo dicen. Probablemente a alguien sí le robaron un riñón en algún momento, pero luego se popularizó. ¿Sabes cuál era muy famosa aquí en México? No sé si te acuerdas, sobre todo a principios de los 90s, las jeringas con sida en los cines, ¿te acuerdas? Sí, a huevo. Esa es como de las mexicanas. No sé
sea de origen mexicano, creo que pero todo el mundo es de las existe. que yo más... Sí, no, en todo el mundo, pero yo siento que es de las que más he escuchado. O sea, si le preguntas a alguien así, no sé, si le preguntabas a alguien en la prepa o así de toda la chaviza con la que te estabas, yo creo que era la que más escuchaba, güey, la de las jeringas. O sea, o sea, la Bloody Mary, todas esas que tú y yo decimos ahorita, realmente creo que no. O sea, si la gente tampoco mencionaba a la Llorona porque era como el fantasma, pero yo sí recuerdo mucho que te contaban, no, güey, la de las jeringas y la chingada y bienvenido al mundo del SIDA. Sí, concuerdo contigo. Mucha gente ha querido exponer, porque obviamente este es el problema de la leyenda urbana y porque yo la encuentro tan fascinante, porque de nuevo la leyenda urbana en programas como La Mano Pachona, La Mano Peluda y todo esto donde comparten historias, el punto es, y repito, que suene real, que la gente de veras diga, es que esto es cierto, esto no es una historia, no es ficción, no es una película, esto neta pasó. Ya. Y aunque en el fondo, aunque se quiera contar así, la mayoría de la gente, no todos, digo, cuando uno es más joven igual y si te la crees un poco más, pero está así como ya vas creciendo y se va volviendo más dudoso. Pero el problema de esto en ciertos países es que llega a provocar pánicos, o sea, la verdad la gente asustada no es algo así tan bueno, sobre todo porque ahorita estamos hablando de leyendas urbanas tranquilas, bueno, más o menos, pero luego pues provocan ciertas cosas, como por ejemplo esa idea de, no sabes qué es que están poniendo jeringas con SIDA en el cine y la gente deja de ir al cine. Entonces, obviamente el cine dice, what the fuck. Entonces, este tipo de cosas es lo que llevó a que también exista gente que se dedique a probar que esas leyendas son leyendas que no existen, que no son reales. Ahorita el internet ayuda muchísimo a mantener cuáles son leyendas urbanas, qué cosas sí pasaron, qué cosas no han pasado, pero en un tiempo, y esto fue algo que se me hizo muy interesante, el Departamento de Energía de los Estados Unidos tenía, porque ya lo descontinuaron, un servicio llamado Hoaxbusters, que era para Hoaxbusters, eran un grupo encargado de hoax como así como... el hoax, de engaño, No, sí. Más bien me fue, what, con el nombre me sorprendió, o sea, no que no entendiera, fue, ok, sí. Güey, yo sé de los Hoaxbusters, güey, suena bien perro. Ya no existen, ya los descontinuaron, pero se dedicaban a esto, a buscar en computadoras leyendas y cosas que dijeran, no, esto es bullshit, esto no es cierto, esto no pasó, esto le están dando una mala propaganda. ¿Pero era del Departamento de Electricidad? O sea, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, sí. O sea, es como si la Comisión Federal tuviera acá una rama que se dedica a buscar farsas, güey, o sea, sí. Qué pinche loco, o sea, está muy... O sea, lo que se me hace más loco es la rama de la que viene, ¿sabes? O sea, no, luz y fuerza del centro del DF, güey, tiene acá una oficina, güey, para güeyes que andan buscando si la Llorona es de neta o no, güey, ¿sabes? O sea, se me hace que está muy pinche loco. Problema de eso, bueno, voy a poner una pausita aquí nada más para nomás mencionar una cosa importante de las leyendas urbanas, es que las leyendas urbanas tienen géneros. Y nomás quiero hablar así de rápido de los géneros que hay para que vean que probablemente todos han caído con alguna, y de hecho hasta voy a tratar de demostrar que debe de haber por lo menos ahí, por más que digan las leyendas urbanas son para gente estúpida, probablemente hay alguna que sí han escuchado y sí se la han creído. Y voy a ver, las del crimen es uno de los géneros más importantes porque utilizan asesinos seriales, cosas que son peligrosas, como por ejemplo, una muy común del crimen que voy a contar, por lo menos en Estados Unidos, no sé si en otras partes del mundo, es la idea de que tú vas manejando por la noche en tu carro y ves un carro que no tiene las luces encendidas, entonces es común allá, yo aquí nunca he sabido si eso es común, pero es porque yo no manejo, aventarle las luces, o sea, flacharlo con las luces, y si flachabas las luces a un carro con las luces apagadas, ese carro se acercaba y te mataba porque era la iniciación de las pandillas.
Mi papá siempre me dijo que nunca le echara las luces a un carro que tuviera las luces apagadas, güey. Porque él me contaba historias de eso. O sea, pero le di que a él le pasaron de que sí había asaltantes a los que les echaban y te rodeaban y te chingaban. O sea, eso sí es algo que mi papá en México me contaba, güey. Sí, yo no sabía si pasaba, yo había escuchado mucho esta historia en Estados Unidos. Se supone que dentro de estos departamentos es considerada una leyenda urbana. Esa es una leyenda para darles un ejemplo de crimen. En medicina, hay muchísimas que son de medicina. Hay una que mucha gente va a decir, ¡oh, qué tontos! Pero y te estoy sacando aquí de las fuentes de lo que se considera folclore, que si te comes las semillas de una sandía, te va a crecer una sandía en la panza. No. Lo cual... sí, no. Ok. Y la otra, que esta sí creo que más gente cree, es que si después de bañarte sales de tu casa, te va a dar un resfriado. Eso es una leyenda urbana. Se supone que realmente no pasa. Y yo también mucho tiempo sí creí y dije, no, pues sí, te da el aire, te da un aire, te da el chiflón. Y pues, aire. Te enfermas. Pero no, realmente no es por eso que te da el resfriado. A mí ya me había explicado alguien que no funciona así. Más bien tendría que ser algo muy difícil. Lo más probable es que te dé otra cosa. O sea, probablemente, por ejemplo, tú donde vives y después de bañarte acá abres la puerta y te sales a la calle acá con la pura toalla, probablemente te va a dar hipotermia, pero no un resfriado. Un pinche dedo, güey, o algo así a huevo. Está el género del internet, que son todas estas cadenas de si no mandas esto a tantas personas va a pasar esto, WhatsApp ya va a cobrar, Facebook te va a eliminar todas tus cosas. Ya va a cobrar, no. Sí, todas esas son leyendas urbanas que basadas en el internet. Y las paranormales, que son en las que ya hemos estado hablando ahorita, que son con fantasmas, que tienen que ver con supersticiones de la gente, cosas que pasan, que yo siempre he dicho, yo doy una clase donde para practicar, hablamos de supersticiones, y yo siempre les pregunto qué tan supersticiosos son, y siempre todo el mundo te dice, no, yo soy gente moderna. Y a la hora de que empezamos a analizar en realidad cuáles son supersticiones y cuáles no, y te vas a términos de que luego hasta se molesta alguna gente cuando les dices, bueno, es que por ejemplo, el hecho de que cuando alguien estornude tengas que decir salud, es en parte una superstición, porque se basa en una superstición, a lo mejor tú ya lo haces por costumbre, por educación, pero la idea original viene de otra cosa, aventar arroz en las bodas, tocar madera, o sea, son supersticiones que clavar un cuchillo para que no llueva, güey, esa la pica mi hermana y jala. Sí, o sea, ya son cosas que uno tiene, pero bueno, volviendo otra vez a los Hoaxbusters, los Hoaxbusters del Departamento de Energía de los Estados Unidos, con lo que más tenían que tratar era, y con lo más difícil de las leyendas urbanas, porque muchas veces podían encontrar al autor, pero a través del internet y de las computadoras empezaron a hacer algo que complicó el trabajo, que fue hacer estas historias de manera anónima. Y esto, una leyenda urbana que es anónima, es el siguiente punto de nuestro programa, en el cual les cedo la palabra a Gil, que es lo que se le conoce como una creepypasta, porque la creepypasta es anónima. Así es, completamente anónima, aunque a veces tengan un origen. Es bien interesante lo que dice Memo, porque la creepypasta se podría considerar como la leyenda urbana actual, pero realmente tiene una métrica muy, muy distinta. Es interesante, como dice Memo, como el pasar de historias tienen un objetivo, o sea, la leyenda urbana, el cuento, vienen con esta carga de niño, no lo haga, ¿sí? Viene más cargada por ese lado. Déjese ahí, sí, pues, güey, acá, si se agarra mucho, le van a salir pelos en la mano, y esa es una de las leyendas urbanas más clásicas. Te vas a quedar ciego. Te vas a quedar ciego, se te van a caer los dientes, y descubrí que, o sea, yo lo cuento desde... Te vas a quedar enano. Te vas a quedar enano, sí, y fíjate que está bien interesante, digo, es como este chiste de la serie de Big Mouth, de las chicas también se calientan y que te explota la cabeza, güey. También descubrí que la aplicaban para las chicas, güey, acá
descubrí con el tiempo acá que también les decían ese tipo de cosas de, hey, te vas a quedar ciega. Y yo, ok, acá no nomás a los niños, sino también a las niñas les contaban esas historias. Pero sí, o sea, vamos, o sea, desde las historias, vienen mucho por consecuencia, ¿no? O sea, vienen y te dicen, no hagas esto para que no pase esto, pero luego como que le meten el cuento de, no, a mí me contaron que si los niños no hacen la tarea, se les aparece la mano pachona y los jala en la noche y cosas así, ¿no? Con la creepypasta pasan cosas, es muy diferente, porque ya si bien vienen colgadas de la leyenda urbana y vienen colgadas mucho de las historias que te contaban y cosas así, tienen un origen muy distinto. Para empezar, el nombre creepypasta viene de la etimología copy-paste, ¿no? En inglés. Y de hecho era copiar y pegar, ¿sí? O sea, de que una historia que te llegaba a ti, simplemente la copiabas, la pegabas y la mandabas. Obviamente como buen eternauta de los 2000, nadie le daba crédito al autor, ¿verdad? Pues, si bien hay gente que tiene autoría sobre ciertas cosas, la historia muchas veces no llegaba con esa autoría y se volvía otra vez una leyenda. O sea, venía de dónde, quién te la contó. Güey, me llegó un correo con esta historia, güey. O sea, me llegó y me decía tal cosa. Un príncipe nigeriano me quiere dar dinero, y debo de mandarle mis datos. Eso era uno de los... Ajá, o sea, vamos, de las primeras historias de internet, ¿no? Interesante fue para mí descubrir que una de las primeras, o la que se considera como la primer creepypasta, fue una de las primeras historias que yo leí, o sea, literal acá en el que denominamos Memo y yo, el culo de internet, 4chan. Uh-huh. Me acuerdo mucho haber leído la historia acerca de un dude, ¿sí? Que un día dijo, miren, a mí me late mucho esto de meterme a las cuevas y está bien padre, voy a buscar una cueva, y me voy a meter ahí. Esta historia se conoce como Ted the Caver, o Ted el cuevista, no sé si sea la traducción correcta, digamos que era un dude que le gustaba meterse y explorar, o sea, hacer espeleología o spelunking, como mucha gente le conoce. Esta historia, fíjate, está interesante porque se considera que es la primer creepypasta en el sentido, o sea, como el primer vestigio de una creepypasta per se, es esa historia porque tiene un origen en el 2001, Memo. O sea, yo la leí, o sea, yo ya la leí estando en 4chan, y hablo de los 2006, 2005, un rollo así. Y esta historia se considera como la primer creepypasta, porque lo que trataron de hacer con esto era dar un mensaje también, era la historia de un dude, long story short, este cuate, Ted, y su amigo, que no me acuerdo cómo se llama, son espeleólogos, ¿no? Les gusta explorar cuevas y obviamente pues descubrir, y pues la ideología del spelunker es muy, muy de aventura, ¿no? De vamos a buscar algo nuevo para que otra gente lo pueda experimentar. Este dude dice que cerca de su casa había una montaña en la que él creía que había cuevas que no habían sin explorar, y pues se dio la tarea de buscar encuentra una con una entrada muy grande, pero que no llega a ningún lado más que un pequeño agujero. Te cuenta que él y su amigo dicen, pues vamos a ver, yo digo que por lo que se alcanza a ver con la lámpara, a partir de este agujerito se hace más grande para adentro, ¿no? Entonces pues vamos a hacer el hoyo más grande de la cueva. Empiezan a usar herramienta pesada y cosas así, y logran abrir un orificio suficientemente grande para que ellos alcancen a pasar. Ojo, no me refiero a que sea un agujero en el que la gente pase parada, no, simplemente con que sus hombros y sus caderas pasen, ya están del otro lado. Esta es la parte que se me hace interesante de la historia porque se vuelve muy realista. Yo sabía que la gente que se dedica a buscar, a meterse a cuevas, buscan eso. Uno pensaría que la gente que explora dice, si mi cabeza alcanza a pasar por el techo de esta, o agachándome alcanza a pasar, está bien. Los spelunkers son de quepo, o sea, apretado, o sea, si sumo la panza, paso, ya para ellos es un pasaje. Para mí eso es aterrador desde el principio, porque a mí me da mucha ansiedad quedarme atorado, porque pues soy un muchacho de huesos, soy fuertecito. Entonces, atorarme ya para mí es de terror, y pensar que para poder salir o entrar a un área tienes que apretar y casi reptar sobre tu vientre para lograr llegar a otro lado, me causa terror. La historia de este dude crece al punto en el que logran llegar a un paso, encuentran otro camino y van arrastrándose hasta llegar a una cueva mucho más grande.
Hasta ahí llega la historia y llega el punto en el que te dicen, pues todo esto, la historia está contada episódicamente como un diario. Ahí es donde yo encuentro mucho la diferencia entre las leyendas y las creepypastas. Las creepypastas tienden a ser de muchísimo más tiempo de desarrollo o tienen historias mucho más largas a contar. Cuando la leyenda urbana y el cuento pues es pequeño para llegar a un punto rápido, ¿no? En la creepypasta el desarrollo de personajes es muy importante, el desarrollo de situaciones es muy importante. En esta historia, como les digo, va contada como si fuera un diario de, hoy, no sé, no me acuerdo de las fechas exactas, pero es así como 25 de octubre. Hoy logramos entrar a la cueva, avanzamos algunos metros, terminología, y logramos avanzar. 26 de octubre, hoy está lloviendo, no pudimos ir a hacer el trabajo porque el generador se iba a mojar y no íbamos a poder utilizar las herramientas. Se brinca hasta el 29 de octubre, logramos hoy seguir trabajando, el agujero es mucho más grande, yo creo que para mañana lo lograremos. Actualización en el día de hoy. Logramos hacer el agujero, se derrumbó un poco y logramos entrar y bla, 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 bla. O sea, la historia va muy, no es por episodios, pero sí está marcada por días. Sí, va marcada por días. O por un tiempo. Ajá, por días o por tiempos, ¿sí? Que es mucho de la creepypasta. En esta historia, volvemos al long story short, logran entrar a la cueva, llevan a un dude súper experto en este rollo, mucho más pequeño que ellos, que logra entrar casi así como nada por el agujero que para ellos era difícil de entrar. El dude se adentra en la cueva, ellos logran meterse, ven algunos dibujos en las paredes, el dude documenta los dibujos porque como se supone que los 2000 los celulares no tenían cámaras tan chidas y mucho menos en esa oscuridad iban a jalar tan bien. El dude dice que documenta, recrea los dibujos, lo que parecen ser pinturas rupestres, y dicen, no mames, hicimos un descubrimiento chido. Ellos se quedan dentro de un área pequeña y de repente escuchan a alguien correr y ven que es el otro dude que les dice, vámonos, no les da más información que esa y salen de la cueva, donde descubren que el dude tiene varios rasguños, pero no les dice nada. Obviamente son rasguños de que salió corriendo, tropezó, se pegó con las paredes. El sujeto no les dice nada hasta el final y lo único que les dice es no deberían de volver a esa cueva, ¿sí? Que tiene esta fórmula muy consecuente de las leyendas urbanas, es la de, si van para allá les va muy, muy mal. ¿Y qué haces cuando te dicen no vayas para allá? Pues vas para allá. Entonces, en este caso, y juega con un pánico común, que es la otra. Juega con el pánico, como tú decías, de quedarte atrapado. Yo creo que, lo dices tú y nadie, pero por ti, pero yo creo que todo mundo tiene ese pánico de quedarse atrapado, a lo mejor en medidas distintas. Yo me acuerdo uno de los traumas más grandes de mi niñez fue, y a lo mejor le suena estúpido a alguien, en una alberca de pelotas, me hicieron bolita y yo quedé hasta abajo y sentía que me faltaba el aire y sentía que no iba a poder salir por el peso de las pelotas y todos los demás morros encima de mí. Yo creo que nunca he estado tan desesperado en mi vida más que esa vez. O sea, es así un pinche... Tengo flashbacks aquí, así como si hubiera ido a Vietnam. Ya después veía las películas de Winnie Pooh y veía que se atoraba en el árbol y ya me empezaba a dar ansiedad acá. Dios mío, alguien saque ese pinche oso de ahí, por favor. Sí, a mí me da mucha ansiedad por algo similar. Una vez limpiando una cochera, güey. La cochera de un amigo tenía una cochera muy tipo gringa, ¿no? Así como muy aparte como una casita, ¿no? Y me acuerdo que fue de, güey, es que aquí, allá atrás está mi Super Nintendo, necesitamos sacarlo de la caja. Digo, ya estaba más grande. Pero en ese tiempo, ese güey estaba 3 veces más lo que yo, de fuertecito, güey. Dije, pues yo me meto a ver cómo puedo, y ahí me empecé a mover entre cosas. Y el pedo fue que cuando iba de salida ya con el Super Nintendo, güey, empujé algo y tal cual reacción en cadena, se me cayeron un chingo de cosas encima, güey. Como Skinner, güey, me cayeron los pinches periódicos. Y yo me empecé a estresar, güey. Fue, no mames, no puedo, me estoy atorado. Y el hecho de sentirme atorado en algo que se podía, o sea, que en teoría era de, pues vamos quitando cosas y va a poder salir. Yo me estresé, güey. O sea, entré en un pinche pánico bien cabrón. Y de hecho tuvo que llegar el papá de este dude y empezó a mover cosas para que yo a pura fuerza tuviera que abrirme paso entre todas las chingaderas. Y pues luego nos puso a limpiar la cochera por haber desmadrado todo, pero sí caí en un pánico muy cabrón, güey. Fue así de, no mames, aquí ya valí, aquí quedó Gil, aquí cuenten mi leyenda.
Y pensar que estás en una pinche cueva de piedra caliza que ni aunque la pinches, ¿cómo se dice? Ni aunque la perforen vas a poder salir, güey. Neta, me aterra la idea. Aparte que la historia te cuenta que llegan a una caverna gigantesca en oscuridad total, güey. O sea, literalmente están enfrente de lo desconocido y no hay manera de correr más que un pinche agujerito que apenas cabes, güey. Y esa parte a mí en la historia me estresaba mucho, o sea, no me daba terror, pero sí me generaba ansiedad, que era lo que platicaba la otra vez en el capítulo de la del terror gráfico y de los libros. Los libros no me generaban terror, algunos sí me daban un poquito de ansiedad, pero realmente no llegaban a eso, pero las creepypastas sí logran darme esa sensación porque se supone que te está contando a alguien que le pasó, ¿sabes? O sea, es muy distinto a que te cuenten que el payaso te va a comer, a decir, no, güey, me quedé atorado en una puta cueva y yo me dedico a eso. Y dices, ¡ala! A mí sí me generaba mucho terror. Y esa parte sí era de... Uf. Al final de la historia te cuentan que sí había algo en esa cueva y los estaba persiguiendo y logran escapar de panzazo. O sea, pasó de la historia de terror de decir, ay, güey, me puedo quedar atorado y eso es un pinche lugar muy culero, a algo nos está persiguiendo. O sea, el descenso, pero en la vida real, güey. Ya. Sí, con todo este rollo de la criatura. Yo también, la otra cosa que iba a comentar ahorita que decías esto de que es algo que te está contando y es algo que se siente real, que es ahí donde conectamos, creo yo, un poquito otra vez con la leyenda urbana, que es algo que se siente real. Si igual no siempre va a tratar de ser un cuento de precauciones, así de cuidado amigo, es algo que sientes que le pasó a alguien, porque, bueno, continuando con las creepypastas, entonces esa es la primera, yo no sabía, de hecho creo que esa yo no la conozco, yo nunca la he checado, no sabía que esa era la primera, yo conozco otras, pero esa no la conozco. Fíjate que esa es la original y fíjate que yo llegué ya a través de 4chan, pero no la leí en formato 4chan, ya ves que 4chan es un foro y publicas todo en vertical y pues tienes que mantener acá comentarios para que suba y todo el rollo y se mantenga. Esta no está contada ahí, venía una descripción, de hecho venía una foto de un dude o sea, que de hecho es medio famosilla en el internet, en este rollo de las creepypastas, que es un güey, un dude, es un spelunker, atravesando por un hueco que básicamente está al borde de sus hombros, güey, y entrando como gusano, ni siquiera ves que sus manos están al frente, porque anatómicamente hablando, si tú levantas los brazos, tu marco es muchísimo más ancho que tú con los brazos abajo, güey. Entonces ellos buscaban el mínimo, entonces ellos literal están reptando con su vientre y con sus hombros para atravesar un pinche tubo de piedra, güey, que en el libro, en el libro y nomás, en la creepypasta te mencionan que es como de unos 10 metros, güey. O sea, es un pinche suplicio de 10 metros en el que si te atoraste, chingaste a tu madre, güey, porque son tus hombros los que definen. O sea, dijeras tú, te quedas ahí hasta que bajes de peso. Pues sí, pero realmente ya tus hombros no van a bajar. O sea, es una medida estándar en la anatomía. O sea, tus hombros no van a adelgazar, güey. Y es de, what the fuck. Esa es la parte que a mí me daba miedo, o sea, me daba mucha ansiedad pensar en yo estar en esa situación. Y como dices tú, Memo, como el Duda usaba mucha jerga del spelunker, del explorador de cuevas, te la crees, ¿sabes? O sea, dices, no, este güey, o sea, seguramente el dude que le escribió realmente estaba versado en eso, ¿no? Otra cosa, vuelvo a la parte de 4chan, yo no lo leí porque me mandaba un link a una página, que la página era su blog, el blog del dude. Entonces, aparte de leer la historia de ese dude, el dude tenía como unos 6, 7 meses de historias de spelunking, güey. O sea, era una historia con mucho background del sujeto. No era una historia así nada más de, la escribí en mi blog. No, tú te metías a la página de este cuate del famoso Ted y era y la página, de hecho su blog se llama Ted the Caver. O sea, por eso es el nombre de la creepypasta. Porque en la página venían historias y venían fotos de un dude haciendo spelunking y se veía el mismo sujeto en todas las fotografías. Entonces tenías la cara del sujeto y sus historias de aventura en esa parte. Es donde lo vuelve real y, como dices tú, te sientes inmerso en esa historia porque es alguien contándote sus aventuras de su hobby y que al final un día llega
esta historia que está versada en días y de repente la última parte te dice, había algo, logramos escapar, pero voy a volver, espero me vaya bien, deseenme suerte. Esa es la última entrada, güey. Y hasta la fecha no hay más entradas en Ted the Caver. Por eso se vuelve tan así de, güey, ¿pasó? ¿No pasó? O sea, este dude es de verdad y se puso a hacer un blog con sus historias y las convirtió en una historia de terror. Eso está bien chido. O sea, y de ahí es la base de la primer creepypasta. Digo, hay muchas otras creepypastas famosas. Tú me hablabas que una vez conocías una que es la de 1999. Sí, 1999 es la que yo más leí, pues, de las primeras que me topé y que se me hizo interesante por lo mismo que estás diciendo tú, porque también la fue desarrollando en mucho tiempo, no es un güey que te empieza a platicar de un canal que él veía cuando estaba morro, que era un canal y empieza así como, y luego lo interesante que quiero comentar de 1999 es que creo que el elemento sobrenatural es muy reciente ya. Al principio te habla de un programa donde que se llama, el personaje es un güey como con un traje de oso acá todo madreado, que se llama el señor oso, Mr. Bear. Mr. Bear. Y que todas las, y que siempre salen niños ahí, pero así como muy apagados y que de repente hacen cosas que no son ni graciosas, como un programa así como con dedos donde se apuñalan o sea, como jugando con los dedos, como si los dedos, las manos fueran personas apuñalándose entre ellas. O sea, te describe cosas que suenan raras, pero no paranormales, pues. No. Y conforme las va viendo y cómo dice que tiene amigos y que pueden mandar y escribir una carta para ir a conocer al señor oso y él escribe una y le contestan y le pide a sus papás que lo lleven al canal a donde están transmitiendo y que todo, aparte que todo está grabado en un sótano. Y entonces, más que sonar a algo sobrenatural, suena algo, vaya, creepy, así como de crimen, de algo que sí puede pasar, de lidiar con cosas de abuso infantil. Y el güey básicamente se salva y luego empieza a encontrar más episodios. Y todo esto también te lo va narrando así como por episodios que va encontrando. Encontré tal episodio y cómo va pasando cosas. E incluso, porque este es un elemento que se me hace también interesante, sobre todo cuando las creepypastas van como desarrollándose, así que empiezan a tener un desarrollo, que la gente va comentando. Y hay una parte donde el mismo güey dice que, porque empieza a hablar de que el señor oso le mandó una carta y le dijo que lo está esperando, que no importa cuánto tiempo, que un día se van a conocer y lo va a invitar a su sótano y van a ser amigos. Y obviamente, de nuevo, esta atmósfera así como sí, suena creepy. Sí. Ay, ya te traigo que aunque ya no seas un niño, no te olvido. Y, o sea, jugar con esos horrores. Y entonces la gente misma le empieza a comentar, no, yo también conozco al señor oso, güey, y aquí está, míralo, te quiere saludar y bla, bla, bla. Y el güey integra eso en su historia. Yo sé que mucha gente me está troleando, que todo, pero pues reconozco, sí sé reconocer la diferencia entre esto y el otro. Se ha estado recibiendo y incluso empieza a hacer. Incluso quiero decirle a quien me mandó este email, y el email es algo que dices, ay güey, no, pues quién chingados le habrá escrito eso, acá de una dirección, acá dice no sé cómo lo lograron, y luego la misma gente se vuelve cómplice. No güey, pues no, nadie te mandó eso, no, dejen de estar mamando, neta, si me quieren trolear, díganme quién fue. No, pues no, de aquí no salió, güey. Y es así como, vuélvete cómplice de parte de la misma creepypasta para hacerla crecer, porque es en ese momento como cuando yo platicaba una anécdota, digo, creo que esto también puede contar como leyenda urbana o creepypasta. Voy a contar una historia corta que tiene que ver con esto de volverse partícipe de inmediato. Sí, llega aquí a juntarse con nosotros a la cuadra de repente un morro que viene de Estados Unidos, era el primo de alguien, y pues estaba morro, todos tendríamos como a lo mejor 18 o más años y el güey tenía como 14, 15. Entonces, de repente alguien
si a alguien se le ocurrió decirle, oye, güey, pues está chido que cotorrees aquí, pero pues te tenemos que dar tu iniciada y eso incluye, pues, piquete en el ombligo, ¿cómo ves? Nah, acá dijimos, no, neta, es en serio, todo el mundo ha pasado por eso, no estamos bromeando, y así, nah, sí, eso, pues, sorry, güey, pero pues es lo que toca, no te va a doler, a lo mejor hasta te gusta, a lo mejor descubres algo nuevo, y se empezó a poner nervioso, pero esta es la parte, o sea, obviamente era una broma, eran otros tiempos para la gente que digo horrorizada, Dios mío, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Pero bueno, eran otros tiempos, les estoy hablando de los 90, de los principios de los 2000. Entonces llega su primo y el güey se brinca a la reja de mi casa para ir con su primo y le dice a su primo, no mames, estos güeyes dicen que me tienen que dar unos piquetones por mi bienvenida, y le dice el primo, pero bien serio, pues sí, güey, ¿qué tiene? Y lo agarra y dice, no, neta, están bromeando. Y viene caminando otro güey que se juntaba ahí con nosotros, con los audífonos, pero a todo volumen. O sea, hacia todo volumen. Iba llegando, acá, de esos que alcanzas a oír, y le gritamos, güey, y le hago una seña, se quita los audífonos, y le digo, cuando empezaste a cotorrear aquí, ¿qué fue lo que te hicimos? Pues me dieron unos piquetones. Se pone los audífonos y sigue caminando, y el morro se pone pálido y empieza a sudar. Pero eso es de lo que hablo. O sea, gente que ni siquiera sabe, pero automáticamente se incluye. O sea, ve la situación, lee cómo están las cosas y dice, voy a incluir a esto. Obviamente nos empezamos a reír un montón cuando el güey ya dijo, no mames, qué pedo. Pero nos dio mucha risa que todo mundo... Pero lograron asustarlo, o sea... Ajá, con tal de asustarlo, le entró al cotorreo, o sea, nadie en ningún momento cayó en el... No, pues nada, cuando yo entré al cotorreo, pues nada, güey, no me hicieron nada, pues ¿qué me iban a hacer? Les pongo unos madrazos y me intentan hacer algo. No, pero fue un rollo interesante, o sea, y creo que eso pasa luego en la creepypasta, de que la gente le gusta incluirse, o sea, le gusta ser como parte de... De hecho, una parte muy importante de la creepypasta es cómo las creepypastas crecen a través de la gente. Vamos, ¿a qué me refiero con esto? Iba a llegar ahorita, por ejemplo, a la historia, a la creepypasta esta de Candle Cove, no sé si también lo ubique. Sí. La creepypasta de Candle Cove viene muy de la mano de 1999 y creció por esa gente en 4chan que hizo crecer la historia. Porque originalmente... O sea, el único problema aquí es que como en 4chan todos son Anonymous, y no me refiero al grupo de hackers, sino que tú cuando abres 4chan y no le pones un usuario, te pone por default anónimo, ¿sí? El rollo aquí es que un dude sí puso su nombre y fue de, oigan, fíjense que yo me acuerdo de este show, bla, 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 que veía de niño, donde salía acá unos puppets, unas marionetas, de una niña que se va con un grupo de piratas, pero pues todo estaba muy raro y muy creepy, la chingada. ¿Alguien se acuerda de ese programa? Y él solo ponía eso, ¿no? Y alguien le contestaba, sí, yo me acuerdo, se llamaba Candle Cove. Sí, a huevo, y había un personaje que era el pirata y la chingada, pero era muy raro, y tenía un gancho y quería quitarle la piel a la niña, y se empiezan a hacer historias, pero había mucha gente que decía, cabrón, eso yo no la conozco, pero hubo gente que le empezó a agregar, y el creador lo que hizo fue tomar esas partes y irlas integrando y bla, 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 hasta que termina la historia donde te cuenta que sí, era una serie muy extraña en la fregada, y la termina en el, hey, chicos, fui a visitar a mi mamá de regreso, en Alabama o bla, 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 y fui por algunas cosas, y me acuerdo que le pregunté, mamá, ¿te acuerdas cuando yo veía chico, Candle Cove? Y dice, sí, ¿cómo olvidar a Candle Cove si todos los días hablabas de él? Pero a mí siempre se me hizo muy interesante que te veías sentado frente a la televisión, solamente viendo estática por horas, y me decías que estabas viendo Candle Cove. Yo nunca te hice caso porque para mí pues era una fase de niño, y ese es el fin de la historia, ¿no? Pero después la gente empezó a decir, no mames, entonces es una alucinación colectiva porque hay más gente comentando. Obviamente era como un juego, le dicen como realidad aumentada, ¿no? O sea, volviendo a este tipo de que la gente interactuaba y se metía partes, pero el creador, como dices tú, le entraba al cotorreo, veía cómo iban las cosas y lo acomodaba a su manera y funcionó muy bien, y es una de las creepypastas más famosas que existen. Tan así que, por ejemplo, en este programa Channel Zero,
Bueno, es una serie, no es un programa, es una serie que salió para la plataforma de Shudder, pero que también creo que estaba ahí en Amazon Prime, si no me equivoco. Está en Amazon Prime, sí. Que son varias temporadas ya, incluyen historias, como su core de base de historia es una creepypasta, y eso a mí se me hizo bien chingón, al menos en las primeras temporadas. La última ya no está tan padre, pero realmente creo que era un muy buen base para hacer una serie de televisión. Y es a lo que quería llegar. Por ejemplo, hablando de creepypastas famosas, pues si yo les digo algunos de estos van a decir, sí, a huevo, las básicas. O sea, pero son las más famosas porque tienen más tiempo y son de las que tuvieron más influencia. Que son Slenderman, Jeff the Killer, Smile Dog, El experimento ruso del sueño, Penpal, Borrasca. Vamos, son esas historias que se han abandonado por Disney, Memo, esas de las famosonas sí. acá que son abandonado muy famosas. Que saca un pedote con su foto. Que saca un pedote con su foto, pero mucha gente acá de no mames, es que se ve bien maníaco el Mickey Mouse acá, pero es un Mickey Mouse normal, nomás invirtieron el negativo. Colores, sí, exactamente. Eso es lo más cabrón de todo. Dices, no mames, qué pinche miedo. Yo no hubiera metido, güey, es un flip. Bueno, así dejémoslo. Pero sí, o sea, es una imagen invertida, o sea, colores invertidos. Control y en Photoshop, gente, por si quieren hacer fotos aterradoras, ya saben, ese es mi tutorial. Síganme para más tutoriales. Pero sí, o sea, las creepypastas tienen ese factor de, uno, ser más interactivas con la gente, crecer con la gente. Volviendo a Slenderman, que yo considero, y me van a decir si sí o si no, es la creepypasta más famosa, güey. O sea, yo puedo decir, podemos decir que Ted the Caver, Jeff the Killer, Abandonado, son muy famosas, sí es cierto, pero son muy famosas en el internet, en el nicho del internet. Si nos vamos a Slenderman tiene una película. O sea, yo hablo de una película para Sci-Fi Channel. Tiene un juego. Videojuego. O sea, el juego fue una de las primeras cosas. Y un videojuego de buena calidad. O sea, tiene productos, vamos, de gama AAA, por decirlo de alguna manera. Porque sé que hay películas de The Rake, hay una película de Jeff the Killer, hay películas de varios creepypastas, pero para mí son así películas calidad Sci-Fi Channel, así le pongo yo, o sea, pues clase B, ¿no? Pero realmente la película de Slenderman está basada en un hecho real relacionado con una creepypasta, güey, que eso es lo que la hace más cabrona. Para nuestros escuchas, quienes no sepan de la historia real, fue este rollo de tres chavitas que estaban muy clavadas con el creepypasta. Una de ellas pues es la clásica chavita que quiere encajar en su grupo de amigas porque la amiga se junta con otra chica y la fregada, y llegan al punto en el que dicen, es que tenemos esto es por Slenderman, y se empiezan a clavar, ¿no? con la onda de la criatura. Slenderman, para descripción de quienes no lo conocen, que se me hace muy cabrón que no lo pudieran conocer, es esta figura tal cual alargada, de ahí viene la palabra slender. Slender es alargado o esbelto. Es una criatura que mide en promedio 3 metros, con una silueta que viste un traje de piel blanca y no tiene un rostro, que en varias representaciones puede desplegar tentáculos que le crecen de la espalda, pero realmente es esta silueta muy alargada, de piel blanca, sin un rostro, y que trae una corbata roja con un traje negro. Entonces estas chicas se obsesionan con eso, y en la vida real llevan al asesinato de la amiga, ¿sí? Llevan porque era un sacrificio para Slenderman. Esto sí tuvo un impacto muy grande en la concepción de las creepypastas, porque fue algo que llegó a la vida real. Hubo un juicio, a las chicas las enjuiciaron como adultas, están en la cárcel actualmente, y de ahí viene una película que, pues, si bien no es la mejor, a mí se me hace que se ve chido el Slenderman en esa película, o sea, es un Slenderman chido, o sea, se ve bastante bien en los efectos, el maquillaje y los efectos prácticos que tiene están muy chidos. La historia pues va de la mano de la historia real, lo cual hace muy creepy, y es como este rollo de cómo pasó una historia, que para esto Slenderman nació de un concurso de edición de fotografía, ni siquiera de una historia tal cual. Es decir, no recuerdo bien el foro en el que se publicó, pero era un concurso acá para Something Awful, algo así, era Something Awful el nombre del concurso, y era tomar una fotografía y
photoshopearla para que se viera creepy. Entonces, aquí en esta historia, según lo que sé, el dude hizo una fotografía de un playground, o sea, de un área de juegos de niños, y en el fondo se ve la silueta de sujeto muy largo como stalkeando. Hizo 2 fotografías, ganó el concurso, y de ahí para el real, ¿no? O sea, es donde vienen las historias acá de Slenderman. Mucho también tuvo que ver el canal de Marble Hornets, que empezó como un falso documental acerca de un equipo de fútbol americano local y se convirtió en un pinche fenómeno de no sé cuántos capítulos. Yo me chuté como hasta el 85, de ser sincero. A veces había capítulos más cortos, unos más largos. Ahora se le considera a la serie como un juego de realidad alternativa, que es como los creepypastas se consideran ya muchos ahorita. Y tuvo un impacto muy grande. Por eso yo digo que es el creepypasta más famoso que existe, porque aparte la gente ha tomado el personaje y ha escrito historias acerca de las mecánicas que tiene el Slenderman, ¿sí? Que una de ellas se ve en el videojuego que se hizo famoso, en el que si Slenderman está cerca de ti y traes una cámara, la tecnología va a empezar a fallar, generar ruido blanco ya sea en audio o en video. Su presencia por sí sola altera ese tipo de cosas. ¿Qué te hace el Slenderman? Nadie sabe. Mucha gente dice que tiene que ver mucho con robarse niños o cosas por el estilo. Pues sí, Memo, entonces, así como te lo explico, o sea, así a grandes rasgos, pues el pinche Slenderman es como el robachicos, ¿no? O sea, no te dicen si el viejo del se los costal. lleva para... Básicamente, porque, bueno, esa es mucho la connotación que le han dado con el tiempo, lo que volvemos, a la gente que le mete de su cosecha a la historia y todo ese rollo, o sea, que el güey es como una presencia que se lleva... O sea, muy el cotorreo del flautista de Hamelin, ¿no? O sea, que se lleva a los niños y a los chavitos acá a un lugar mejor. ¿Qué lugar? Nadie sabe. Obviamente, pues, está mucho en tela de misterio el saber, el ver y todo ese cotorreo, pero pues no ahonda mucho más en esa parte del personaje. Y siento mucho que también Slenderman aportó a esta parte de la criatura, del creepypasta, ¿sí? Porque así como tú dices, en las leyendas urbanas existen pues géneros o subcategorías, también las existen acá en las creepypastas, tal cual las que tú dijiste, o sea, entre las que son médicas, las de crimen, las de el internet, que pues básicamente son muy de este rollo, las de sobrenaturales, pero acá está mucho el rollo de la criatura, por ejemplo, que es como un género, o criatura o personaje, que podría ser el Slenderman, Jeff the Killer, The Rake, ¿cómo se llama? El Smiling Dog, de ese tipo, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas de los géneros, yo te iba a decir un tipo de creepypasta, bueno, un género que creo que solo aplica la creepypasta y que no aplica a las leyendas urbanas, que es, bueno, de hecho 2, los videojuegos, los videojuegos y las caricaturas. Sí, porque así es. 2 de las cosas más famosas, bueno, de las así muy muy sonadas que de creepypastas es la de Zelda, la del juego de Ocarina of Time. Ben Drowned. Ajá, esa es así como muy famosa. Y la del suicidio de Calamardo. Sí, así el es. de Calamardo se suicida. Es así, y han sacado un montón de cosas como... por ejemplo, porque también cuentan como creepypastas el rollo de que... Porque como que empieza a perder un poquito la línea entre lo que es creepypasta y fan theory,
acá teorías de los fans. Así es. Porque ahí está lo de que los abuelos de este güey de Arnold son sus papás. Ajá. Y son primos y por eso tienen la cabeza deforme. Sí. o mi favorita, que los Rugrats todos están muertos, todos los bebés están muertos de diferentes maneras. Y son creaciones de Angélica, ¿no? Acá. Ajá. Sí, eso también es otra parte de las creepypastas, que era a una de las que iba a llegar. Que la de los videojuegos es una de tantas. Hay historias de la clásica de un día en una venta de garage me topé con un Nintendo que venía en una caja con otros muchos cartuchos, me la dieron en $5 y yo dije, vamos a recordar mi infancia. Y siempre en ese tipo de historias viene un cartucho, güey, no marcado, sin etiqueta o con un color diferente. Malvado. Sí, güey, el cartucho malvado. Y pues de ahí viene la historia de Ben Drowner, ¿no? Y también está la historia del cartucho de Pokémon que generaba... llegando a Pokémon está tanto la historia del cartucho de Pokémon Black, que es también como una creepypasta de un Pokémon que está maldito y que tiene puras cosas bien culeras y gráficos bien extraños. Y de Pokémon también está la historia de Lavender Town, que es porque la rola sí generó, que decían que la rola era tan deprimente que generó suicidios y cosas así. Me puse a investigar y fíjate que si hay un caso, hay uno, no encontré más, y igual me dirán nuestros seguidores, que si hay un caso de suicidio en Japón relacionado con Pokémon. Y está un poco relacionado con la historia de Lavender Town por la rola que tiene, que sí es como muy depresiva y muy creepy para un juego de 8 bits, se siente pesada, porque dicen que pues de los ítems que había en la casa del chavo que se suicidó, estaba un Pokémon, y cuando lo abrieron la última memoria que estaba grabada, o al menos varias de las memorias que estaban grabadas estaba en ese pueblo. Entonces se puso como un dato en el informe, pero se volvió parte de la creepypasta, que dice que la rola de Lavender Town es tan depresiva que puede matar y pedos de esos, ¿no? Claro. Y es mucho del rollo de los videojuegos, ¿no? Entre que es un cartucho maldito, entre que es un glitch maldito, entre que es la música maldita. Entonces, pero va muy, muy clavado hacia la tecnología del videojuego, ¿no? O sea, de los cartuchos y cosas así. De hecho, yo no me he topado con historias que tengan que ver con juegos de PlayStation 4 malditos. Siempre es como de una generación pasada o antes para atrás. Igual y sí hay, pero no las he visto, pero siempre van muy por los cartuchos de Nintendo, de Super Nintendo, cartuchos de Game Boy, juegos de PlayStation 1 y los ROMs también, un ROM maldito, ¿no? Acá, que también me he topado con ROMs que emulan la creepypasta, ¿no? El ROM maldito con glitches a propósito y sonidos y scare jumps y cosas así. Son una parte del género, tal cual tú lo dices. Con las caricaturas y las series de televisión se da mucho lo que tú comentabas, que es más como el fan theory que lo vuelven una creepypasta para hacerlo raro. Yo me acuerdo mucho que me tardé en escuchar, porque realmente ya me volví más de escuchar creepypastas narradas que leerlas. La del suicidio de Calamardo, porque se me hacía bien pendejo. O sea, decía, ay, que puede haber de pitch creepy en Bob Esponja, y cuando lo vi fue de, la verdad. O sea, porque no es completamente sobre Bob Esponja, sino que está cargado hacia ese lado, ¿no? También lado de la animación. Exactamente, pero sí está así de what the fuck. O las historias de Rugrats, las historias de muchas de las caricaturas de iMonsters, también hay una, hay ¿de cuál otro me acuerdo? De South Park, hay varias. O sea, si buscas una serie, también así como la regla 34, güey, que dice que si existe hay porno, yo creo que también acá si existe hay creepypasta. O sea, la gente va a buscar maneras de hacer más creepy las historias, pero siento que va mucho más de la mano del por aquí, porque me acuerdo también haber leído una de Godzilla en su momento, de que Godzilla realmente el que le escribió porque era atormentado por el espíritu de un demonio león, lagarto gigante y pedos de esos, y que tenía que escribir la historia para que el mundo supiera sobre su terror y bla 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 bla, pedos de esos, ¿no? Pero está tan rebuscada que dije, ay güey, no. Me gusta más la idea del terror atómico. Y luego también tenemos cosas que son
también entre parte de creepypasta, leyenda urbana, bueno, empezaron como leyenda urbana por el tiempo que tienen, como por ejemplo, un Munchkin se suicida en El Mago de Oz. Muy buena Chéquenlo quien quiera, si podemos lo ponemos, pero hay un video en YouTube donde según eso cuando van caminando se ve el cuerpo colgado en un árbol de uno de los actores. Al fondo se alcanza a ver. Sí. Esta no me acuerdo cómo la debunkearon, o sea, cómo comprobaron que no era cierto. La que me acuerdo mucho es la del fantasma en 3 hombres y un bebé, el fantasma del niño. Ese es un clasicazo, Memo. Ajá. Clasicazo. O sea, me acuerdo, es el promocional y el espejo. En los 80. Ajá, pero yo me acuerdo que esa cosa existe desde que salió la película, ya lo de los 90, güey, o sea, y me acuerdo que en las noticias así de con Jacobo, o sea, Bludowski salió la nota y todo el pedo y todo así, y mi mamá está, ay, Dios mío, y la historia del morro que se suicidó con la escopeta. Pero también la rebuscaban bien cabrón, no, es que ese morro se suicidó con una escopeta y se puede ver que trae la escopeta. Y no, era simplemente un reflejo, güey, así de un cartel promocional donde venía un morro que se estaba reflejando y ya. Alguien se le olvidó quitarlo de ahí. Y se ve creepy, o sea, fuera de pedo, sí. O sea, existe, está ahí, es creepy, sí es cierto, pero ya más bien fue rebuscar un hecho que pasó. Sí, que vaya, esto es parte de tanto la creepypasta como la leyenda urbana, que es lo de dejar bien en claro, que normalmente lo más importante para esto es darle ese toque de la realidad, que es lo que yo decía en un principio. Tienes que asentarte en la realidad, la creepypasta también quiere ser lo más real posible, porque el miedo viene de ahí, el miedo viene de lo real que la gente dice, bueno, y si es cierto, y si de veras pasó esto, no mames, qué pedo, cosas que hacen que la gente, porque como te mencionaba, la leyenda urbana provocaba a veces que la gente dejara de hacer cosas o empezara a hacer cosas a causa de lo que les decían, sí, de que, claro. Ay, no, es que está muy complicado, no lo voy a hacer, o sea, cosas tontas como hace poco lo que pasó con lo de las avispas, no hace tanto, si te acuerdas, todo el desmadre y la gente empezó a matar a las avispas porque empezó a entrar en pánico. Y abejas a lo pendejo, por tontos. Sí, porque no sabe la diferencia la gente entre una avispa y una abeja, entonces, pero es por cuestión del pánico. Hablando de los videojuegos, yo te iba a preguntar porque sé de una nomás, no sé exactamente cómo va el pedo, pero una creepypasta que es famosa, que es de Minecraft, de un personaje que sale. Sí, la del hermano de Notch, de Notch Parson, que es el creador del juego. Se dice que, bueno, esa nunca la entendí muy bien, pero sí, que ya ves que, bueno, en Minecraft, que es este juego ultra popular, bueno, no sé si sigue siendo tan popular, ¿verdad? A mí me sigue gustando, me relaja mucho, pero puedes jugar online, ¿no? O sea, puedes hacer un servidor y puedes, crear mundos o destruirlos o explorarlos o etcétera. Sé que es la historia de un servidor medio popular o uno de esos servidores que estaban así medio perdidos de la mano de Dios, que depende de quién te la cuente, y que al entrar ahí estaba el dude que estaba navegando alrededor del mundo, se topó con un personaje con el nombre del personaje, o sea, porque tú traes tu nombre de usuario encima cuando entras a otros servidores, o sea, yo voy a aparecer como Hillboy, Memosh, Anchito, la Roxana, como sea, ¿no? Pero que el que aparecía ahí era un personaje con el nombre con un nombre en específico, el cual no recuerdo ahorita. Lo que sí sé es que era que el personaje tenía los ojos rojos y que andaba con él y pues que no lo pelaba y lo perseguía para todos lados a cierta distancia, y que después descubrieron que el personaje, o sea, el nombre del personaje era del hermano del creador del juego, quien había muerto y que pues solo él tenía esa cuenta y pedos de esos, ¿no? Entonces, sí me acuerdo de esa historia de haberla leído como muy por encimita, pero sí se hizo medio famosa porque era Minecraft y era el juego como en el momento todos así, ay güey, o sea, está pasando eso. Porque, por ejemplo, hace poco me contaron de una pinche historia muy similar en Fortnite, que había un güey escondido en el puro centro del mapa, donde se supone que se cierra la parte final del Clash, del Battle Royale, y que estaba en una de las casas escondido en una esquina y estaba parado viendo hacia la esquina como en la bruja de Blair, ¿haz de cuenta? Y que el nombre del personaje era, no sé, güey, digamos Pepito 24, güey, y que por más que le disparaban y le tiraban no lo podían matar, y que incluso cuando se cerró
el área y mató a todos, ese güey ganó y resultó que era un güey que también que nunca había ganado y que murió en un stream o un pedo de esos y que ese era su avatar, ¿no? Y dije, me suena conocido, o sea, vamos, no está mal, son de esas cosas que la gente toma y la empieza a adaptar a lo que está consumiendo. En el caso de los videojuegos pasa mucho, porque como ya ahorita los juegos son mucho más multiplayer online, uno busca, vamos a adaptar ese tipo de historias a lo que uno consume, ¿sí? O sea, ahorita no ha salido ninguna que tenga que ver con, no sé, Fall Guys o con Among Us o con los juegos que están como muy en boga en multiplayer, que yo he escuchado, sinceramente, o sea, como una creepypasta relacionada con eso, pero no va a tardar en que pase, o sea, sinceramente va... seguramente sí. Y más en este mes que que está por acabarse, no me sorprendería que para ya arrancando el mes que viene ya haya una historia, o ahorita en estos días que ya va a ser Halloween, para Halloween salga una historia así de terror, de medio. Pero, pues, es normal, o sea, esa creo que es la parte y la magia de las creepypastas, o sea, si bien hay 1000 historias que se pueden contar acerca de episodios perdidos, videojuegos, asesinos seriales o monstruos o cosas así, Juegos. Juegos. Fíjate que no cubrimos eso, y bueno, rápidamente. Uh-huh. Y no me refiero a juegos como juegos de mesa, juegos de rol o juegos de videojuegos, sino las cosas estas como, vaya, voy a usar los ejemplos más pedorros, pero más conocidos como o la ballena azul, o los juegos estos japos, Momo, donde hacen que el juego de la muñeca Kachi, Kagagayushu, que la tomas y le metes cosas, así que vas a hacer el juego, que vienen como de esta base de la Bloody Mary, que también es un juego, es para tener el espejo de tu baño, y bueno, hay variaciones de cómo lo tienes que hacer. Apagar las luces, el nombre de la cosa. Pero ese es otro creepypasta, pues. Creepypastas que hacen que la gente, y se me hacen interactivos esos, porque, por ejemplo, eso de la ballena azul, cómo fue un pedo, y pues bueno, la ballena azul y Momo. Y el reto de Momo y todo ese, sí fue, porque se volvieron muy reales, porque pues a fin de cuentas sí había banda haciendo dagas, güey, o sea, esa es la parte que también se vuelve muy de la extensión de las creepypastas, ¿sabes? O sea, que se extienden. O sea, ya ahorita, por ejemplo, mucha gente me cree que si les pasa algo y lo empiezan a contar, mucha gente no lo considera una leyenda urbana, lo considera un creepypasta. Es como bueno, no acrónimo, sino el adjetivo calificativo moderno para una historia de terror. Porque, por ejemplo, también están... Dime, perdón. Es como compartimos las cosas, es que como ya estamos más acostumbrados a compartir todo por redes sociales y por internet, también yo creo que es eso, ya no te juntas tanto a platicar como con tus compas acá, o sea, si vas a contar algo, se lo quieres contar a medio mundo, lo publicas en tu Facebook, haces un hilo de Twitter, sobre todo si crees que es una historia interesante. Sí, así, y más en estos tiempos, fíjate, o sea, yo estaba viendo o sea, me topé sin querer con una gráfica que decía que desde que empezó todo este año, por obvias razones, la cantidad de historias, creepypastas, narraciones de terror, cuentos de terror y cosas así, ha aumentado en un casi 120%, güey. O sea, de que todos están contando algo. Digo, está bien, o sea, es una manera de mover la creatividad, ¿no? Pero también, pues, como en todo, ¿no? Te vas a encontrar con contenido muy basura y con contenido chido. Y es muy de la mano de que, pues, todos están escribiendo, todos están contando y pues todos tienen las mismas referencias, o sea, que es lo que comentaba de la historia de Fortnite, que viene de la historia de Minecraft, que viene de la historia de otro lado, o sea, es una variación de Ben Browner a fin de cuentas y pedos de esos. Historias así existen en muchas partes. Digo, también por ejemplo, yo me sabía una historia chida, que esa sí es real en el sentido de que la puso un güey en Reddit, y no es de terror, pero está chida la historia porque yo sí conozco ese tipo de juegos. En los juegos de carreras, no sé si te ha tocado, Memo, o si has visto, que hay una madre que se llama modo fantasma, en el que juegas, haces una vuelta y luego corres contra tu fantasma, es decir, como una versión transparente de tu carro, es para superarte a ti mismo, ¿no? Y es esta historia de un dude que pues jugaba mucho con su papá, Top Gear Rally creo que es el juego, y jugaba mucho con él, y estaba chavito, y su papá creo que era bombero y murió en el deber, ¿no? Y pues en años así pues guardó el Xbox y todo el rollo, y ya grande
sacó el Xbox y estaba todavía puesto el juego y se puso a jugar y descubrió que en el juego estaba una memoria salvada donde estaba básicamente el carro, el player de su papá como Ghost de esa pista y que literalmente pues estaba jugando una carrera con su papá. Obviamente dice él que le ganó, pero antes de cruzar la línea se paró para no perder la data del papá. Y esa historia se me hace bien conmovedora, güey, se me hace así como de, ay, güey, o sea, porque es como gamer, es tu legado, ¿no? O sea, a pesar de que saca información, y a lo mejor, no es que el alma del papá esté en ese juego, pero fue el papá el que jugó esa vuelta. Pero sí es un remanente de algo que hizo el papá, ¿no? O sea, sí te entiendo perfectamente. Yo había leído una, la verdad no me acuerdo porque no soy mucho de jugar Pokémon, nomás que esa sí suena más elaborada de un güey con una morra que algo hizo y algo le estuvo pasando en una memoria de Pokémon y que el güey sabía que se iba a morir. No me acuerdo bien, la voy a buscar porque es así como muy larga y muy elaborada. Y también no la recuerdo también porque, o sea, es Pokémon y no me sé muy bien las reglas de Pokémon, ni de cómo son los archivos, pero sé que algo hizo y que el güey sabía que se iba a morir y así como el mensaje, todo lo chido se lo dejó ahí en Pokémon, pero también no es una historia que podría pasar porque luego también, o sea, por ejemplo, si esa historia suena chida, suena muy conmovedora y todo el rollo, y no dudo que a lo mejor sí pueda ser cierto, pero a veces es como lo que decíamos del cloroformo y la historia con la que empezamos. Bueno, no empezamos con una más mamona, pero la que empezamos más personal, que siempre va a haber quien te cuestione. Por ejemplo, te pueden decir, güey, pero se necesita un chingo de cloroformo para que alguien se duerma tanto tiempo, pero tiene que ser muchísimo. No mames, si estuviera vomitado al día siguiente, los vómitos del cloroformo le hubieran cansado lo mismo, pero vaya, es una historia, chingado. Lo importante es que al güey le dieron un piquetón y que tuvo que vivir en pena, no pierdas le dieron un backstab muy duro acá. Sí, no pierdan de vista lo importante de la historia, lo importante no es si pudo o no pudo pasar, que muchas veces yo recuerdo mucho y cito lo que creo que pasa a veces con las creepypastas, sean de horror, las leyendas, sean de horror, no sean de horror, sean de cualquier tipo. Yo creo que a veces es esto que decía Kevin Arnold, que es una de las frases que yo más tomo para mi vida personal de Los Años Maravillosos. Es un capítulo donde él juega béisbol y al final ves que lanzan la pelota y pum, hace un home run y llega y todo el mundo va y lo abraza y lo levanta en el brazo y prenden las luces, ¿no? Así súper. Prenden las luces del estadio y luego el narrador, en inglés Daniel Stern y en español Mario Castañeda, dice, bueno, realmente no pasó nada de esto, pero así es como a mí me gusta recordarlo. Y básicamente es mi historia y yo quiero recordarlo. Es mi verdad, güey. Y yo siempre he dicho, una de las mejores frases es, nunca dejes que la verdad se interponga en el camino de una buena historia. O sea, si le tienes que cambiar, cámbiale. Eso es lo que luego a veces, muchas veces cuando vemos cosas como las mentiras que hicieron en esta película basada en hechos reales, está chido saber qué pasó en el hecho real. Es importante recordar que muchas veces se dramatiza, se toman cosas, porque luego yo veo gente que lo siente eso como traición, así, malvados, mienten, pero a veces pues, no es mentir, bueno, sí es mentir, pues a final de cuentas, o le agregan, sino que le están moviendo. Todos hemos ensalzado una historia, o sea, o sea, la gente que se queja de, así no fue, pues me cae que en su vida han de ser bien sinceros para todo, güey, porque la neta es que seamos realistas, como humanos somos, es natural de nosotros contar algo, ¿no? Una historia, y vamos a ensalzarla, güey, así simplemente cambies el hecho de que venías en la acera de enfrente, güey, en vez de estar en la acera en la que pasó la situación, vas a cambiar la historia de alguna manera y es muy normal, no va a faltar quien te cuente una historia y en otro grupo de amigos la cuentes como si fuera tuya, o sea, también eso va a pasar, o sea, y todos lo hemos hecho en algún momento, no voy a decir, cuidado cuando hagan eso, porque no vaya a ser que se la cuenten a la misma persona que se las contó. Tengan cuidado con eso, porque pasa. A mí me ha tocado que hay gente que luego me cuenta historias que le digo, güey, pero yo te conté eso. Chinga. Simón. A la verga, pero no, güey, era yo.
Era yo cuando viví en Tabachines, Gil, tú nunca has vivido en Tabachines. Claro que sí, Memo, tú qué sabes. Entonces, puede haber problemas ahí, así que tengan cuidado con eso, pero sí estoy totalmente de acuerdo en ese sentido de que luego la gente quiere así como la super realidad cuando en realidad pues es lo que venimos hablando, el horror, el entretenimiento se basa pues en meterle de su cosecha, en ensalzar las cosas, en ponerte tú, de hecho te iba a poner un ejemplo muy claro, a veces incluso te pueden contar la misma historia, exactamente las mismas palabras que usaron, pero cambian. Y te voy a poner el ejemplo en un capítulo de Los Simpson, cuando Homero necesita la pinche fórmula esta porque se le está cayendo el cabello, va con el güey. El limoximil, güey. Ajá, el limoximil, y va y le dice el güey, lo siento mucho, señor Simpson, pero pues si no tiene el dinero y su seguro no lo cubre, temo mucho que no le puedo ofrecer el producto. Gracias por nada. Y se va de la oficina y cuando le está contando, y entonces yo le dije, gracias por nada. Y me fui de la oficina. Y dices, Simón, sí es cierto, así fue. No con esa intención, no con esa intensidad, pero sí, las palabras fueron las mismas. Y digo, a veces así contamos las cosas, a veces decimos exactamente lo que pasó, nada más de otra manera, así como haciéndolo sonar diferente, dándole otro tono. Imagínense ahora en palabras escritas que no tienen una entonación, pues la puedes contar como quieras, o sea, todavía más para meterle a tu cosecha, o sea, yo siempre he dicho, y creo que Memo también una vez lo mencionamos varias veces, es que pues todas las historias ya están contadas, es simplemente cómo la cuentes, ¿no? O sea... Sí, claro, ya no hay cosas nuevas. No hay historias nuevas, es nada más cómo cuentes la historia, o sea, bien puede ser la historia del loco del gancho y nomás cambias el contexto, cambias algunas cosas, pero en esencia es la misma pinche historia, ¿no? O sea, vamos a llegar a donde... No está loco, es una mujer, es un niño, es un perro. Es un niño, es un perro que come cereal, güey. Es un perro que come cereal, híjole, qué pinche locura con eso. Bueno, pero, sí, pues sí, en fin, no le tengan miedo a... Bueno, sí tenganle miedo a las creepypastas porque algunas pueden ser bastante aterradoras, las leyendas urbanas también. Y pues para mí es una bonita tradición que no debería de apagarse. Yo la verdad extraño mucho y yo creo que, o sea, por eso me gustan las creepypastas, porque creo que es la versión de generaciones nuevas. Yo cuando estaba morro teníamos mucho esta costumbre de repente, y digo no en campamentos porque eso es muy gringo y yo nunca fui Boy Scout ni nada, pero de repente nos juntábamos afuera de la casa de alguien y estábamos cotorreando y siempre había un punto donde empezábamos a contar el banquetazo y en diferentes épocas de la vida, banqueteando acá de morro, donde pues, no haces nada más que hacerte güey después de haber jugado cualquier otra cosa y empieza todo el mundo a contar historias de terror, algunos libros, películas. Me acuerdo que una vez un güey acá, pero los dejabas, o sea, güey, una vez un güey quiso hacer pasar la historia de Macario como si de veras fuera de neta y hubiera pasado a alguien ahí. Y yo dije, órale, este güey que cree que nadie aquí sabe leer, está bien, pero pues bueno, está chido, le metió mucho feeling a la historia. Y era una bonita tradición, las historias de la cuija. La cuija, güey. Ancho le tiene terror a la cuija, aunque le encanta, pero le tiene miedo. Y iba a llegar a esa parte, güey. O sea, siempre va a llegar alguien a contarte una historia que tenga que ver con la ouija, con la cuija, con una bruja, güey, y con una casa abandonada, güey. Siempre va a haber esas historias en un banquetazo. Todo mundo ve brujas. Güey, ajá, todo. Güey, la señora de allá, pinche viejita, es una bruja. Yo, yo la vi. Para la banda internacional, luego hay que aclarar una cosa, digo, luego si hay alguien que nos escuche que no es de México, Simón. Las brujas aquí en México también son lechuzas, porque ya ves que tienen ese rollo de que cuando ven las lechuzas es una bruja y le tienen que mentar la madre para que se vaya, porque digo, no casi no somos supersticiosos aquí en México. No, para nada. Podemos creer en brujas, demonios, pero nunca en un virus que sí existe. Pero miéntale la madre. Yo no sé por qué no han pensado en mentarle la madre al COVID. A lo mejor
¡chica tu madre! Y te curas, güey. Ya, ¡Ay, güey! a ¿Por la qué no madre. desde el principio? Sí, pues ese rollo de contar historias yo creo que ya ahorita se ha perdido bastante por las mismas relaciones, y no estoy criticando, no crean que vengo de, ay, cómo añoro las... No, está bien, yo creo que todo evoluciona y ahora a través de las redes se hace esto mismo, pero compartiendo, porque yo sí veo esta unión como de comunidad y que de hecho abarca más gente, donde y incluso empieza a mover a que la gente empiece a aportar creatividad, aportándole más a la historia, donde nos volvemos cómplices de un mismo juego, donde alguien dice, ok, ya entendí que esto no es neta, pero le voy a aportar a ver cómo funciona. Es así como me acuerdo un güey de ahí que trabajó en la cadena de cines con nosotros, que no sé si te acuerdas de Benjamín, el güey que era de Monterrey. Él hacía mucho... El que estaba ahí en el módulo. ¿No? El que estaba ahí en módulo. El del módulo. Ya. El del módulo, que era de Monterrey, uno delgadillo, güey. Ya. Benjamín, ese Benjamín. Es que yo me acuerdo, ahorita te cuento. Ok, dale. Ese güey solía hacer mucho de que se oía unos morros hablando de casi cualquier cosa, pero me acuerdo mucho de un morro que le estaba diciendo, no, yo fui al mundial, que no sé qué, a mí me llevó mi papá en Francia 98, y el güey se esperaba y pasaba y decía, oye, yo a ti te conozco, no nos vimos en un partido en Lyon, no estabas en el partido y el morro acá así como, Simón, eso se me hacía bien interesante porque era tratar de entrar en su juego acá como para aportarle a su montón de bullshit que está diciendo, porque sabes que no es cierto lo que está diciendo el morro, o sea, lo ves y dices, no, ¿cuándo en la vida? Pero dices, bueno, vamos a jugar, vamos a darle, digo, hace poco decía que a mí una de las cosas que me encanta de las discusiones luego en internet, que también tiene que ver con no usar la realidad, es que no sé si te ha tocado que estás discutiendo con alguien, sobre todo con gente que no conozcas en un foro, y te salen, pues mira, yo tengo doctorado en esto y yo soy un experto. El otro día nos tocó un güey que básicamente él inventó el inglés, güey. Entonces, básicamente, Simón. Y cada güey que contesta es más cabrón. No, pues yo inventé la palabra escrita, y así, y le decía a un amigo, a Paulo, que para que diga, ¿quién es ese? Amigo con el apodo no políticamente correcto. Sí. Entonces le decía que para mí eso es el equivalente moderno de cuando estabas morro en la primaria y decías, pues mi tío trabaja en Nintendo y me dijo que así era. Eso también es una leyenda urbana. Todo el mundo tiene un tío que trabaja en Nintendo. Mi tío trabaja en Nintendo. Güey, no mames, me molesta el clavo bien cabrón, güey. Clásico de clásicos. Mi tío trabaja en Nintendo, perros. Nintendo. Sí, así de, a ver, mátame esa. No, pues... Es la lucha de ver quién sabe más, güey, de morro, güey, pero sí, o sea... No ha cambiado, te digo, ya de grandes también ahora en redes sociales es lo mismo. Yo tengo tantos diplomados. A huevo, güey. No, yo estuve ahí, güey, yo andaba en Vietnam, andaba de paseo cuando estaba la guerra y me tocó ver acá, pero como era turista no me pasó nada. Dices, no mames, oye, sí he escuchado historias así similares, o sea, pero dices, o sea... Es mucho de eso, o sea, todos van a tener una historia que contar y todos la van a ensalzar y todos le van a meter cosas. Y hay gente a la que le ha pasado cosas muy raras, no voy a decir que no. Sí, no. Me apunto ahí. Pero dentro de todo, o sea, pues queda en los demás si quieren o no creer en las historias. Se vale, o sea, realmente una cosa con la que yo me peleo mucho, bueno, no me peleo, ¿cómo decirlo? Se me hace medio triste, por decir así, es en este rollo en que luego uno cuenta una historia y la cuentas contándote lo que te pasó, güey. O sea, literal, mira, me pasó esto, ya queda a tu comprensión y luego salen con no creo, no es lógico. Yo creo que la lógica mata mucho la magia del cuento, ¿sabes? Acá mucha banda ahorita quiere sentirse lógicos y sentirse que saben. No estoy diciendo que no sepan más, pero quieren someter todo a un criterio demasiado realista, demasiado lógico, por decir así, sin buscar un poquito de apertura a esa sensación del asombro, güey. A mí se me hace muy triste que era algo que veía en internet, que los padres tratan de mantener el asombro en sus hijos en
en este mundo lleno de tecnología, güey. Que ya es tan difícil hacer que un chavito se sorprenda, se me hace muy triste. Me acuerdo haber visto, digo, nada de terror, pero la historia de unos señores, de una pareja, que agarraba todas las noches los dinosaurios de juguete del hijo y los ponían en situaciones, güey, como si hubieran tenido una fiesta, güey. O sea, el hijo sí, todo el día jugaba con los dinosaurios y en la noche se los quitaban y hacían así como que estaban en la cocina preparando galletas y en la mañana estaban, o sea, como tirados y con las cucharas de, ¿qué pedo con tus dinosaurios? ¿Por qué no los agarras? Y no, yo los tenía. Es este truquito de jugar a Toy Story con el niño para que tengan esa sensación de asombro de que puede haber todavía un poquito de magia y todo ese rollo. Y esa parte es la que luego siento que mata mucho el terror actual. Que incluso cuando tú puedes contar una historia, por más descabellada que sea, como dices tú, Memo, vamos, es una historia, entra en el juego, o sea, diviértete, asústate para divertirte, y se clavan tanto, no suena lógico, yo hubiera hecho cualquier otra cosa, y les digo, no, o sea, a mí sí me molesta un poco la banda que dice que hubiera hecho 1000 cosas y se les aparece Jason, güey. Yo la neta no hubiera, yo hubiera corrido, me hubiera cagado del susto, güey. Sí, es muy típico eso, y fíjate que me hace pensar en algo que ya como a finales del mes pasado y estaba escuchando en un podcast que estaban hablando de todo esto del proyecto Blue Book y hablaban de Heineck, de todo esto que digo, ahorita no voy a entrar en detalles, pero algo claro. que se me quedó grabado, que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, es que Heineck decía que el problema a la hora de analizar los ovnis y de que descartan todo, no, es que no es lógico, científicamente es esto, era porque tú lo estás analizando con la tecnología que tienes ahorita, y tú ponte a pensar que, por ejemplo, y era algo que mencionaban en el podcast, crédito quien crédito mereces, en Leyendas Legendarias, creo que fue el último de septiembre, no me acuerdo, pero ahí mencionan esto, pero se me hace un punto interesante. Si tú pensaras Isaac Newton, cuando él hablaba de física, y alguien le hubiera propuesto un concepto de física cuántica, él hubiera dicho, eso es una pendejada, no es posible. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay la tecnología en ese momento como para comprobarlo, cuando realmente Heineck hablaba de, bueno, es que hay que analizar las cosas con una mente más abierta. No con la tecnología que tienes ahorita, no con lo que sabes que es posible, sino pensar, ok, pero fuera de este marco que estamos haciendo ahorita, ¿qué otras cosas pueden ser posibles? Y sí, claro. Y a veces mucho de esto invita a pensar en otras cosas, o sea, entiendo, y obviamente estamos hablando de extremos, no estamos diciendo créanse todo lo que escuchen, porque no es la idea tampoco. No es blanco o negro, es tómense con un gramito de sal todo, o sea, ándale, disfrútenlo. Sí, especulen un poco, digan, bueno, a lo mejor podría ser, pero no traten de matar así totalmente todas las cosas que escuchen, de descartarlo de no se puede, claro. No es posible. Ajá, eso no hay que dar un espacio. Así se lo dice, que es ciencia, sí, o sea. Sí, la ciencia de dónde, y digo, a final de cuentas, da muchas cosas. Pero la verdad yo invito a todo el mundo a que denle una oportunidad a leyendas urbanas, creepypastas, son cosas chidas, asustarse está chido. Hablamos de este rollo de, incluso cuando ves una película, es muy importante esto del suspend of disbelief. O sea, hay que tener, es como por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy, muy claro de dos películas. A Quiet Place. Tú vas a ver A Quiet Place, y si tú no analizas la película, la ves, te sientas, sobre todo en el cine, ves la película, es una experiencia muy chida y disfrutas mucho la película. Pero si tú te sientas críticamente así, te pones la mano en el mentón, te ajustas tu monóculo y llevas para tomar nota, la película va a resultarte estúpida, con un montón de cosas y de huecos que vas a decir, eso no es posible, ¿por qué hicieron esto? ¿O quién hicieron eso? Sí. Pasa lo mismo con la película de Us, de nosotros, de Jordan Peele. Sí, güey. Das la primera vista, la ves, te dejas llevar, y es por eso que hablamos de suspender tu no creer, o sea, este impulso que te hace analizar todo lógico. A veces si no apagas eso, no disfrutas ciertas cosas. Y vaya, adelante, la gente que es así, sí, yo creo que se pierden de muchas cosas, pero pues adelante, o sea, es ya cuestión de cada quien quiera ser un pensador muy crítico, muy lógico, pues adelante. Adelante.
No más que, pues sí, yo creo que se pierde un poquito de disfrutar de todo esto. Hay que ser así. Y no le caguen acá la diversión a otros, eso también es Sí. bien molesto. O sea, la neta, volvemos al nadie te puede decir que tu diversión está mal, y sean eso, o sea, si van a leer una historia, o se les van a contar una historia, no les digo que reaccionen así de, ¡oh! ¡Ay, Dios mío, qué loco! Pero sí tengan ese tacto de disfrutar la historia, de escucharla, leerla, si alguien les cuenta, porque es bien fácil decir, no es cierto, eso es bien fácil, pero es más difícil tener un poquito de imaginación y disfrutar las cosas, y eso creo que vale más la pena. Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Disfruten, eso es lo importante. Pues muy bien, Memo. Con esto creo que le damos cierre al mes del terror, a la Munga del Terror. Fueron 5 jueves, nos tocó la fortuna de tener 5 jueves y es por eso que hicimos este súper especial de casi 2 horas, güey. Sí, para poder abarcar todo lo que queríamos decir. De que aparte desde la concepción original del Hablemos de Munga ya teníamos planeado habíamos incluso planeado crear una creepypasta que tenía que ver con... Pero luego pensamos, a lo mejor nos metemos en un pedo porque le íbamos a crear en base a Sixto y el Canal 6 de aquí de Guadalajara. Entonces abandonamos un poco la idea de, bueno, no vaya a ser que... Igual si la quieren Mejor escuchar, déjenlo en los comentarios y nomás le cambiamos acá a no sé, a Octavio, güey, en vez de Sixto o un pedo así. pero sí había una idea. Sí había buenos planes, pero pues sí, o sea, literal desde que regresamos, creo que fue el mes al que luego le echamos el ojo el Memo y yo. Y estamos muy agradecidos, gracias por aguantarnos durante todo este mes. El mes del terror, nuestro mes favorito. Esperamos que les hayan gustado estos temas que manejamos. Vienen nuevos temas para noviembre como siempre. Estamos siguiendo sus recomendaciones. Si se dieron cuenta, durante el mes estuvimos poniendo varias encuestas. Y vamos a seguir poniéndolas para saber qué es lo que quieren escuchar. Este mes que viene ya tenemos pensado seguir estas recomendaciones, las cuales les agradecemos de todo corazón. Una vez más, encarecidamente les pido compartan el podcast, pasen la voz, ya saben, la Munga regresó, denle like, 5 estrellas aquí en YouTube, en todos los formatos que estamos manejando, y pues compartan, el eso sí, muy importante, porque luego ni les llegan las notificaciones, luego uno no pone a mí, sí. yo digo, porque a mí me pasa bien seguido, de que luego me suscribo a un canal y luego digo, bueno, yo me suscribí a este canal y que ya nunca suben videos y luego me meto y tienen 10,000 videos y digo, güey, ¿qué pasó? Y es porque no puse la estúpida campana. Entonces, no sean como yo y denle ahí a esa mendiga campana, porque si no, YouTube no les va a avisar nada, los va a dejar así y a nosotros nos va a dejar así con el plato vacío, entonces sí les agradeceríamos que pues le pongan a la campanita, se suscriban, vayan a la comunidad de la Munga, si tienen memes pónganlos, nos gusta ver sus memes, es divertido. Y pues nada más, Memo, muchas gracias por todo este especial, estuvo bastante chido, espero que les guste a toda la banda. Ojalá y sí. Que agregar más, Memo. No, todo bien, todo muy, muy chido, que bueno, síganos y pues hasta luego, nos vemos en noviembre. Así es. Nos vemos en noviembre a todos, cuídense mucho, manténganse seguros, Memo, cuídate mucho. Igualmente. Hasta luego. Bye. Adiós.